Amenaza a su gente. Sucede que desde Ucrania uno de los asesores de Zelensky ha respaldado una barbaridad: castigar a las personas que se rehúsan a ir al conflicto con Rusia para defender, entre comillas, a su nación. ¿Acaso este es un pensamiento que predomina en el gobierno? Sin embargo, no contentos con amenazar a quienes no quieren ir, la realidad de los que están en el campo de batalla es igual o peor, ya que se han destapado varias mentiras que el gobierno ucraniano les hizo creer. ¿De qué hablamos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En un giro escalofriante de eventos, Mikhailo Podolyak, el principal asesor de la presidencia de Ucrania, ha pronunciado palabras que resuenan como un trágico presagio para su propio pueblo en un contexto ya difícil. Y es que respaldó con frialdad la posición del ministro de Defensa, Rustem Umerov, quien abogó por sancionar sin piedad a aquellos ucranianos residentes en el extranjero que se atrevan a desoír el llamamiento angustioso para unirse a las Fuerzas Armadas. En un tono ominoso, Podolyak afirmó: «Es lo correcto». Sus palabras, cual sombras siniestras, refuerzan la idea de que se avecina una tormenta implacable sobre Ucrania. «Aquí el ministro tiene toda la razón», añadió Podolyak. Él, con una voz lúgubre, defendió la necesidad imperiosa de forzar a todos los ucranianos a ser iguales, entre comillas, exigiendo que cada uno asuma alguna responsabilidad de lo que está sucediendo en el país. Sin embargo, en medio de este desolador panorama, Podolyak advirtió que cualquier medida en este sentido debería ser acordada en una fría sinfonía de consenso entre el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa. Como si estuviera anunciando el juicio final, mencionó la necesidad de complicidad de otras carteras, como la de Asuntos Exteriores y los gobiernos de otros países. Estas palabras resonaron como un eco sombrío, dejando a la nación temblando ante la inminente amenaza que se cierne sobre su gente. Las consecuencias de este anuncio reverberaron de inmediato, llevando al ministro de Defensa a emitir un comunicado en un intento de calmar la creciente inquietud. Aunque subrayaron la invitación a los ucranianos en el extranjero, también dejaron en el aire la posibilidad de sanciones, aunque aseguraron que éstas no están ahora en la agenda. Esta contradicción entre el llamado a la unidad y la amenaza latente de sanciones crea una atmósfera de incertidumbre. Podolyak, sin embargo, advirtió que cualquier medida en este sentido debería ser consensuada entre el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa, así como con otras carteras, incluida la de Asuntos Exteriores y los gobiernos de otros países. Por otro lado, mientras Ucrania amenaza implacablemente a aquellos que se resistan a unirse a este conflicto, las sombras de la verdad se ciernen sobre aquellos que ya están en el epicentro del mismo. Sucede que el medio Financial Times reveló que los líderes de los países occidentales han deliberadamente minimizado las dificultades del conflicto ucraniano, sembrando así una creciente fatiga entre sus propias poblaciones hacia las hostilidades de ese país. La realidad es que los líderes occidentales crearon la ilusión de que este conflicto sería más fácil de lo que realmente es, tanto en términos de suministro de armas como de ayuda financiera de sus, entre comillas, aliados. La promesa de un apoyo sólido se desvanece ante la cruda verdad de que nunca se atrevieron a pedir sacrificios reales como una economía de guerra ligera. Esta omisión estratégica ha dejado a la opinión pública occidental agotada y desilusionada. El autor del artículo impone la creciente impaciencia de una opinión pública que se siente cada vez más fatigada con un conflicto prolongado, una fatiga alimentada con las demoras de los líderes occidentales en proporcionar a Ucrania las armas más poderosas que necesita desesperadamente. Un ejemplo doloroso de esta falta de compromiso es el fracaso de Europa en cumplir la promesa de 1 millón de proyectiles de artillería para Ucrania, un fracaso atribuido a la limitada capacidad de producción del continente, según señala esta nota. En este oscuro telón de fondo surge un relato desgarrador que amplifica la desesperación en Ucrania. El discurso público sobre Ucrania cambió notablemente para peor, señala, revelando una transformación sombría que ha desplazado el foco desde el supuesto heroísmo del presidente Volodymyr Zelensky hacia un agotamiento palpable. Simultáneamente, los informes cada vez más frecuentes sobre un conflicto en aumento entre el presidente ucraniano y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valery Zaluzhny, tejen una narrativa de descontento interno y estancamiento.
Esta lucha interna se entrelaza dolorosamente con el estancamiento de la aclamada contraofensiva, dejando a Ucrania atrapada en una espiral de desesperación. Esta información, en una evaluación crítica, pone al descubierto el fracaso de Occidente al no seguir adelante con el tan necesario apoyo financiero y militar. Este fallo justamente ha atraído una atención merecida, destacando las persistentes dificultades de la potencia del norte y la Unión Europea para cumplir con sus promesas. En este trágico escenario, las promesas incumplidas de Occidente resuenan como un eco amargo, alimentando la creciente tragedia en Ucrania con una sensación abrumadora de abandono. En el corazón de esta crisis desoladora se erige una crítica acerba a la farsa que ha rodeado el discurso público sobre Ucrania. El cambio de enfoque desde el heroísmo hasta el agotamiento, desde la unidad hasta las divisiones políticas, revela una verdad incómoda y desgarradora. Mientras el conflicto se intensifica, la lucha interna entre el presidente Zelensky y el comandante en jefe Zaluzny añade una capa adicional de desesperación a la ya compleja situación que se vive en Ucrania. La sombra del fracaso de Occidente en brindar el necesario apoyo financiero y militar arroja un manto oscuro sobre la tragedia en Ucrania. Las promesas incumplidas, prolongadas durante meses, se convierten en una herida abierta en medio del sufrimiento de un pueblo que ya enfrenta las atrocidades del conflicto. En este contexto resulta inaceptable la amenaza de aquellos que comprensiblemente rehúsan sumarse al conflicto. La coerción y la presión sobre los que desean evitar la violencia solo profundizan las heridas en la ya maltrecha moral de la nación. Así, mientras Ucrania se debate entre la desconfianza interna y la falta de apoyo externo, la realidad se desvanece en un mar de contradicciones y promesas rotas. En medio de esta tragedia, es crucial recordar que la verdadera fuerza de una nación radica en su capacidad para abrazar la empatía y la compasión, incluso en los momentos más oscuros. En última instancia, la falsedad hacia aquellos que ya enfrentaron el horror del conflicto y las amenazas a quienes buscan la paz no son más que eslabones en una cadena de traiciones a la humanidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.